Trabajos preliminares. La limpieza y desbroce. El retiro de vegetación. Para el retiro de la vegetación se utiliza maquinaria, en este caso una retroexcavadora. Luego del retiro de la vegetación es necesario su desalojo, lo cual se hace por medio de una volqueta hacia una escombera. El saneamiento. Luego de haber realizado el retiro de la vegetación es necesario realizar un saneamiento con fungicidas para evitar el renacimiento de la maleza. Esto se realiza en todo el área del proyecto. El replanteo y nivelación. Antes del replanteo es necesario determinar la diferencia de alturas entre el origen conocido y varios puntos. Esto se puede realizar por medio de un equipo o con métodos tradicionales como es el nivel de manguera. El trazado del proyecto. El trazado del proyecto es plasmar lo que se encuentra en el plano directamente en el terreno. Esto se hace por medio de cal. Las obras provisionales, la construcción de bodega. Se construyen bodegas provisionales durante la construcción para el almacenamiento del material, para evitar factores climáticos que puedan echar a perder el material. Los botes de basuras, o también conocidos como escomberas, se colocan en obra y son usados para recolectar los escombros o desperdicios producidos durante el proyecto. Movimientos de tierra son una parte esencial en el proyecto ya que se refieren a las actividades necesarias para preparar el terreno para la construcción. Excavaciones. La mano de obra que vamos a utilizar para el movimiento de tierras consta de un maestro mayor y dos peones, y los materiales son palas, picos y pisón de mano. Excavación para cimientos de 1.20 por 1.20 por 1.30 metros. Esto nos da un volumen de 22.46 metros cúbicos, en donde se debe considerar la limpieza de la capa vegetal y el retiro del suelo, donde se cimentarán las bases de la estructura. Las excavaciones deberán ejecutarse en la forma y con las medidas especificadas en el plano. Empezaremos trazando con la cal el área donde se va a cavar y con ayuda de la piola del nivel podemos ver a qué distancia estamos cavando, así para que todos los cimientos estén a una misma profundidad. Para esto los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo limpio y nivelado correctamente. Excavación para cadenas de 0.30 por 0.40 por L. Esto nos da un volumen de 6.95 metros cúbicos. Al terminar de fundir las zapatas podemos con la piola templar de columna a columna, así para cavar los cimientos para los muros sin que se desvíe y esta sea lo más recto posible. Excavación para cajas de revisión de 0.60 por 0.60 por 0.60 metros. Esto nos da un volumen de 0.65 metros cúbicos, en donde la conexión del sistema de aguas lluvias y aguas servidas se realizará por medio de una canalización para la cual se requiere de tres cajas de revisión, a lo que se empatan los bajantes de aguas servidas y aguas lluvias. El relleno. Relleno compactado simple de piedra de 3/4 para el mejoramiento de cimientos. Esto nos da un volumen de 3.46 metros cúbicos. Al haber terminado de cavar los cimientos, tenemos que rellenar con piedra a la altura indicada en los planos. Esto es para poder fundir el replantillo donde se va a plantar la columna. A continuación hablaremos sobre el vaciado del hormigón y el hormigón premezclado. Empezaremos por los elementos que corresponden a la cimentación. Para la fundición de las zapatas, en las excavaciones de cada hueco se procede con la nivelación de la base y el vaciado de una carpeta de hormigón pobre, denominado replantillo. A partir de ello, con el armado del acero de la parrilla para las zapatas, del acero para las columnas, se tiene que realizar el encofrado correspondiente a la sección de la zapata, y con ello podemos vertir el hormigón simple de 210. Esto nos permite tener una plataforma lista para realizar la fundición de los cuellos de las columnas. Se tiene que realizar el encofrado conformado por los tableros A, B y sus alfajías. Se debe realizar un entorchado y colocar puntales sostenidos en cuñas para así evitar que el encofrado rebote. A partir de ello podemos vertir el hormigón simple de 210. Podemos continuar también con lo que sería el fundido para los muros y para las cadenas, considerando como pasos previos el armado de aceros de cadenas y sus correspondientes encofrados. En relación a la fundición del contrapiso, es necesario rellenar los huecos donde fueron fundidos las zapatas. Se va a nivelar el suelo y a continuación se tiene que tender las piedra bola alrededor de toda nuestra área de cimentación. Se recomienda que se debe colocar una malla de acero con el objetivo de que la carpeta de hormigón no sufra fracturas y se mejore su anclaje. Una vez que se ha fundido el contrapiso, procedemos a lo que sería el colocado o la fundición de lo que serían las columnas. Para ello requerimos diseñar un encofrado según las especificaciones, dimensiones que establezcan los planos, y se puede vertir el hormigón de acuerdo a la altura que requieran las columnas. Dentro de la losa debemos cortar trozos de madera para poder realizar como apoyo y colocar sobre las columnas. A la vez debemos colocar la base de las vigas. Siguiente. También debemos colocar los puntuales. Los puntuales esos pueden ser de madera o de acero. Esto con la finalidad de que nos ayude a sostener la parte de las vigas. También se procede a colocar los aceros de las vigas y se debe colocar los laterales normalmente que son de madera para el encofrado de las vigas. También debemos colocar las vigas de madera. Esto nos va a ayudar a sostener la base de las viguetas. Normalmente las viguetas están separados 50 centímetros de eje a eje y debemos colocar lo que son los aceros de las viguetas. También debemos colocar los aceros alrededor de la losa. Eso nos va a ayudar a evitar esfuerzos laterales en dirección de la losa. Debemos colocar las alivianadas. La altura de las alivianadas son 5 centímetros menor de la altura de la losa. Debemos colocar lo que es las mallas para luego proceder a lo que es la fundición. Debemos, en este caso, a empezar a fundir lo que es la loseta. Debemos también lo que es realizar el proceso del vibrado. Eso nos va a ayudar a evitar los espacios vacíos y así el concreto quede consolidado. Normalmente tenemos lo que es
Luego de 2 horas, el masillado para que la fundición no quede, que no se vea feo. Y luego de los 28 días debemos realizar el desencofrado. A continuación hablaremos sobre el acero que se va a usar en la construcción como refuerzo para el hormigón. Plintos. En este se usará un acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 12 milímetros. Previa a esto, se debe realizar la preparación del sitio y la cimentación. Una vez que se tenga el acero, con la ayuda del plano se medirá la longitud de corte, se cortará el acero. Posteriormente, se los doblará según el ángulo de anclaje y el tipo de forma indicado. Después se procederá al armado de la estructura de acero, amarrando las parillas para plantar las columnas. Cabe recalcar que la construcción de un plinto depende de varios factores, como el tamaño del plinto, la carga que va a soportar y los materiales disponibles. Columnas. En esto se usará un acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 12 milímetros y 10 milímetros. Con la ayuda del plano se medirá la longitud de corte, se cortará el acero, posteriormente serán doblados según el ángulo del anclaje y el tipo de forma indicado. Cabe destacar que la columna conforma el acero longitudinal, que son nuestras barras de acero de refuerzo, y el acero transversal, o también conocido como estribos. El armado se lo hace con los estribos y los amarres, los cuales nos ayudan a mantener el acero longitudinal en su lugar, asegurando la integridad de la columna. Esta estructura se coloca sobre la parrilla de los plintos. Colocamos el encofrado hasta el nivel del contrapiso, aseguramos las columnas a los costados y se procede a verter el hormigón. Contrapiso. Tenemos las cadenas. En esto se usará un acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 10 milímetros y 12 milímetros. Este es un proceso muy similar a las columnas. Se cortará según las dimensiones del plano, el acero longitudinal y transversal. Armamos las cadenas con la ayuda de los estribos, asegurando la integridad de la columna. Las cadenas se lo colocan de forma horizontal, conectando cada columna entre sí. Posteriormente se coloca el encofrado de cada cadena, como se observa en la segunda imagen, y se procede a verter el hormigón. Vigas. Una vez que se tenga fundido el contrapiso y las columnas, se arma el encofrado para colocar nuestras vigas. Para el armado de vigas se lo realiza el mismo proceso de la columna. En esto se usará un acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 12 milímetros y 10 milímetros. Se cortará el acero longitudinal y transversal según las dimensiones de nuestro plano para realizar los estribos según el ángulo del gancho y su forma. En el armado se amarrará el acero longitudinal con los estribos, asegurándonos la integridad de la columna. No obstante, la distancia entre cada estribo dependerá de varios factores, como la carga aplicada y las dimensiones de la viga. Nervios. En esto se usará un acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 12 milímetros. El acero se cortará dependiendo las dimensiones de nuestro plano. Además, este acero se colocará en dos sentidos, tanto en X y en Y, proporcionando refuerzo adicional a la losa. Posterior a esto se colocará el bloque de aliviamiento. Puentes y refuerzos. En esto se usará el acero con una afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Además, el diámetro de la varilla será de 12 y 10 milímetros. El acero será cortado dependiendo la cantidad y longitud que se indique en nuestro diseño, para posteriormente doblarlos según el tipo de anclaje. Y una vez colocado nuestras vigas, los bloques de alivianamiento y los nervios de nuestra losa, podemos añadir todos los puentes y refuerzos, dependiendo si es acero positivo para recibir la tensión en la parte inferior de la viga o si es acero negativo para recibir la tensión en la parte superior de la viga. A continuación tenemos obra gris. Es el proceso en el cual se levantan todos los muros de cerramiento y de viviendas, se colocan cableados, tuberías y conexiones a servicios públicos. Es aquí donde entra la mampostería, la cual consiste en la colocación manual de unidades llamadas mampuestas como ladrillos, bloques de concreto, piedra, incluso ladrillos de acero. Estos mampuestos son con mortero, la cual es una mezcla de arena, cemento y agua que actúa como adhesivo y proporciona resistencia estructural a la pared. Los pasos para la mampostería son la preparación del área de trabajo. La superficie donde se colocan los ladrillos debe estar limpia y nivelada. Además, se marcan las líneas guías en la pared. Luego tenemos la preparación de los materiales y herramientas. Se reúnen todos los materiales, paleta, cuchara de albañil, nivel, plomada y cubo para realizar el mortero. Preparar y mezclar el mortero hasta que tenga una consistencia uniforme y suave, pero no demasiado líquida. Los ladrillos deben estar limpios y se humedecen para una buena adherencia y fragua. La aplicación del mortero y colocación de los ladrillos. Aplicar una capa uniforme de mortero en la parte posterior del ladrillo. Se coloca el primer ladrillo asegurándose de que esté nivelado y alineado con las líneas guías de una forma alternada. Se deja un espacio de mortero de 1 centímetro. Y finalmente tenemos acabados. Una vez que se completó la colocación de los ladrillos, se dejó que el mortero se seque. Una vez que esté seco, es posible sellar las puntas entre ladrillos con un sellador para mejorar su durabilidad y protegerlos de la humedad. Tenemos tres tipos de enlucido. El enlucido horizontal, también conocido como masillado, es un revestimiento que se aplica a pisos, contrapisos y techos, con el fin de nivelarlos y alisarlos y prepararlos para la aplicación de un acabado final. También sirve para mejorar la adherencia de los materiales. Luego sigue el enlucido vertical, también conocido como revoque. Es un revestimiento que se aplica a superficies verticales como paredes y columnas con el fin de nivelarlas, alisarlas y prepararlas para un acabado final. Se compone de una mezcla de mortero, generalmente a base de cemento, agua y arena. Se aplican las capas finas sobre la superficie. Y finalmente tenemos el enlucido de faja. El enlucido de faja también es conocido como encintado, la cual es una mezcla de cemento, arena y agua. Es una técnica de construcción que se utiliza para reforzar y proteger las uniones entre muros y forjados. A continuación, con nuestro rubro de instalaciones hidrosanitarias, para lo que es nuestro proyecto se va a requerir tres lavamanos y 3 sanitarios.
Nuestro punto número 1 va a ser lo que es la planificación y diseño. Aquí, con ayuda de nuestro plano, vamos a poder planificar lo que es la disposición de las tuberías y los accesorios según nuestro diseño que tengamos. Y también tenemos que considerar lo que son los factores, como es la ubicación de los baños, cocinas, lavamanos, tuberías y puntos de acceso al suministro de agua. También es asegurarnos que deba cumplir con todos los códigos de construcción y las regulaciones previas. Segundo punto es materiales y herramientas. Lo que es materiales y herramientas, aquí es adquirir todos los materiales necesarios, como tuberías, tanto sea para agua fría y para agua caliente, accesorios de conexión, válvulas, codos, etc. Las herramientas más comunes es lo que es la llave de tubos, sellador de silicona, cinta de teflón, entre otras. Contando con los materiales y herramientas necesarias, podemos hacer lo que es la preparación de nuestro sitio. Aquí un punto importante es que debemos marcar la ubicación de nuestras tuberías en nuestro piso, como se puede ver en la gráfica, marcar según nuestro plano. Y también tenemos que verificar y asegurarnos que tenga un acceso adecuado para la instalación y sobre todo para poder dar futuros mantenimientos. Ya preparado nuestro sitio de trabajo, vamos a hacer lo que es instalación de accesorios sanitarios. Aquí lo que consta es instalar los accesorios sanitarios como lavamanos, inodoros, duchas y bañeras, conectándole a tuberías correspondientes. Además, es asegurarnos a utilizar lo que es juntas, selladores apropiados para prevenir fugas a largo plazo. Ya con nuestra instalación de accesorios sanitarios, continuamos lo que son instalación de desagües. Las tuberías deben estar conectadas a cajas de revisión. Como se podía ver en nuestro plano, teníamos 3 cajas de revisión. Aquí se usará para lo que es realizar algún mantenimiento. También debe existir una pendiente adecuada para permitir que el flujo pueda fluir de una manera adecuada. Ya lo que es instalación de desagües, hacemos lo que son pruebas de fuga para prevenir a largo plazo. Las pruebas de flujo deben realizarse individualmente a cada bajante del sistema de desagüe, como se puede observar en la gráfica. Desde la parte más alta hasta la entrega a la primera caja de inspección para verificar la capacidad de conducción del sistema. Y como último punto, lo que es sellado final, ya comprobado que no hay no hay alguna fuga, hacemos nuestro sellado final, que es en sí sellar cualquier hueco o abertura que tengamos en nuestras paredes o pisos alrededor de nuestras tuberías, como se puede observar en la gráfica. Y como último punto es documentación y mantenimiento. Este punto es muy importante ya que debemos asegurar mantener un registro bien detallado sobre nuestra instalación hidrosanitaria para proveernos esta información a nuestros clientes y ellos pueden realizar mantenimiento a largo plazo si se requiere. Muchas gracias. Una vez que se tenga realizada toda la mampostería, se ejecuta la instalación de la red de agua potable, iniciando con la instalación de la llave de paso de media pulgada enseguida del medidor, permitiendo el cierre general del servicio para algún tipo de mantenimiento, donde también se coloca una universal de PVC de media pulgada para conectarla a la tubería de distribución. Se procede a marcar la ubicación de los conductos de agua en los muros, considerando la ruta más directa y con el menor número de accesorios que sea posible, y así definir correctamente los puntos de uso y los accesorios necesarios para luego perforar en los muros, asegurándose que el tamaño de las perforaciones sea suficiente para poder alojar las tuberías y los accesorios. Posteriormente se realizan los cortes de las tuberías según las medidas necesarias para cada tramo de la red y los puntos de conexión. Para este proceso se estima una duración de 8 horas, estableciéndose el primer día de trabajo. Se procede con la instalación de la tubería de distribución, donde se ha considerado emplear 4 tuberías roscables de PVC de media pulgada de 6 metros para poder cubrir 20 metros lineales de toda la red, las cuales se conectarán entre sí utilizando 2 uniones roscables de PVC de media pulgada, 3 codos roscables de 90 y 5 test roscables de igual diámetro y material, sumándose 6 horas de todo este proceso. Por último, se conectan las tuberías de derivación usando la tubería roscable de PVC de media pulgada previamente cortada, permitiendo abastecer a los nodos de consumo particulares, conectándolos con 2 codos roscables de 90 y 6 universales de PVC de media pulgada, asegurándose de que estos accesorios estén bien sellados para evitar fugas de agua y asignando 3 llaves de paso de media pulgada para cada punto, sumándose 2 horas para su instalación y teniendo un total de 16 horas para la completa instalación de toda esta red de agua potable. Todo esto considerando algunas de las regulaciones existentes en nuestro medio. Hablaremos con nuestras instalaciones eléctricas. En los previos antecedentes realizaremos una inspección y evaluación del sistema eléctrico suministrado por la empresa eléctrica. Se realizará también el diseño del sistema eléctrico y se planificará y coordinará las actividades a realizarse con los otros gremios de construcción para evitar cualquier tipo de contratiempos. Es importante el diseño e instalación de sistemas eléctricos para asegurar un funcionamiento de los equipos de transmisión, producción y otros dispositivos eléctricos que se necesiten. Nos referimos a la norma ecuatoriana de construcción e instalaciones eléctricas, la normativa NEC SB-IE. Las herramientas a utilizarse serán destornilladores, nivel de burbuja, alicates, lápiz marcador, pelacables, linternas, cinta métricas. Contaremos con una mano de obra especializada, un técnico electricista y un ayudante electricista. El equipo que se utilizará son taladros inalámbricos, multímetros, pinzas amperimétricas y un equipo de protección personal para garantizar la seguridad de nuestro equipo de trabajo. Como nuestro proceso constructivo para la instalación eléctrica con ayuda de planos, se realizarán la toma de puntos de iluminación y se realizará el tendido correspondiente de la manguera. Se realizará una inspección a las mangueras para que no exista ningún tipo de obstrucciones, ya que en estos van a ir instalados nuestro tendido de cableado. Posterior al tendido de cableado se realizará los correspondientes empalmes para la conexión con los tomacorrientes. Se realizará la instalación de tomacorrientes de tipo doble para 110 y 220 voltajes correspondientemente. Una vez conectado el cableado, el tendido se
conectará al panel eléctrico hasta la caja térmica y se conectará el cableado a los breakers y al sistema eléctrico de estación. Una vez completado este proceso, se realizará pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la caja térmica, tanto como los breakers y el sistema eléctrico, garantizando funcionamiento y seguridad. Al finalizar, se realizará una documentación técnica que incluye planos eléctricos y manuales de operación y mantenimiento para la caja térmica y los breakers. Continuando con los rubros, tenemos lo que es la carpintería de hierro y de madera. A continuación les voy a explicar el proceso constructivo de la carpintería de madera. Cuando tenemos lo que es la preparación del sitio, se verifica que las medidas de las aberturas sean adecuadas para las puertas y ventanas. Se realizan los ajustes, esto si es que es necesario. Tenemos la instalación de puertas. Bueno, se colocan las puertas en su lugar correspondiente, asegurándonos de que estas estén niveladas y alineadas correctamente. Estas se instalan bisagras y se ajustan para un funcionamiento suave. El montaje de los muebles de madera. Los muebles se ensamblan siguiendo las instrucciones del diseñador o del fabricante, previamente acordado. Estos se colocan en sus ubicaciones designadas y se ajustan según sea necesario. La carpintería de hierro, bueno, aquí asimismo la preparación de marcos, se asegura que el marco esté correctamente nivelado y en la posición adecuada para recibir a la ventana o puerta de metal. La instalación de ventanas y puertas de hierro. Asimismo se colocan las ventanas y las puertas en el marco asegurándonos que estén correctamente encajadas. Se fijan los tornillos o pernos según el diseño. Instalación de protecciones y vidrios. Bueno, si las ventanas tienen protecciones, se instalan en esta etapa, los vidrios se colocan cuidadosamente y nos aseguramos de que estén en su lugar para garantizar la seguridad y el aislamiento adecuado. A continuación voy a dar a conocer los siguientes rubros de acabados en la construcción. Como primer punto tenemos pintura en el exterior. Este rubro consiste en recubrir las paredes con pintura acrílico de color a elegir del cliente. Las actividades previas que se deben ver antes de realizar esta actividad es limpieza de polvo, mampostería, encida en el tumbado y encida en las fajas, como se pueden ver respectivamente en las imágenes. Las herramientas y equipos que se van a utilizar para esta actividad es espátula, lija, guantes, rodillo, brochas y balde, de la misma forma un andamio metálico. Método constructivo. Se deberá pasar una espátula removiendo cualquier rugosidad en la pared, a la vez empastar grietas que se producen, fijar la superficie hasta obtener una superficie lisa y finalmente aplicar la pintura hasta lograr un acabado uniforme. La mano de obra que se va a requerir para esta actividad es de un maestro pintor y 2 ayudantes, el cual empleará de 40 horas. Como siguiente punto tenemos pintura en la parte interior de la construcción, que consiste en el revestimiento que se aplicará a mamposterías, elementos de hormigón y otros interiores. El objetivo es disponer de un recubrimiento final de color que proporcione un acabado estético y protector a los elementos indicados. Actividades previas que se dan son limpieza de restos de mortero, protecciones generales de sitio, trabajos de albañilería totalmente concluidos. Herramientas y equipos que se van a utilizar para esta actividad son pinturas para interior, empaste para interiores, mangos y rodillos, guantes de caucho y de la misma forma las brochas y elementos de protección. Método constructivo. Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras para proceder con su lijado, igualado y aplicar de una capa de sellado de paredes interiores con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos agregados sueltos. Para esta actividad se requerirá de un maestro pintor y 2 peones, el cual se empleará un tiempo de 56 horas. Como siguiente punto tenemos cerámica en pisos. Son todas las actividades relacionadas con la instalación y la aplicación de revestimiento de cerámica en piso y paredes de la edificación. Las herramientas y equipos a utilizar para esta actividad son herramientas de albañil, mortero, mazo de goma, flexómetro, separadores de cerámica y pasta de fraguado. Método constructivo. Humedecimiento previo tanto de la superficie a revestir como de la cerámica a aplicar. Se controlará la ubicación y la colocación de maestras de piola que definan alineamiento y horizontalidad. Las cerámicas se aplicarán con morteros adhesivos, las juntas se rellenarán con materiales de rellenos de calidad y aplicación específica. Una vez terminados los trabajos de colocación, se procederá a una limpieza de pisos. Para esta actividad se requiere de 2 albañiles y 2 peones, el cual se empleará un tiempo de 24 horas. Y de la misma forma debe cumplir con la norma de calidad de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEM 033. Y otro rubro importante tenemos cerámica en baños. Son todas las actividades relacionadas con la instalación y aplicación de revestimiento de cerámicas en piso y paredes de la edificación, donde las actividades previas son la hidratación de la cerámica, limpieza de polvo y grasa y otras sustancias, protecciones generales de los sitios o elementos, trabajo de albañilería totalmente concluidas, como se pueden ver respectivamente en las imágenes. Herramientas y equipos que se van a utilizar para esta actividad son herramientas de albañil, mazo de goma, separadores de cerámica, pasta de fraguado, mortero y flexómetro. Método constructivo. Humedecimiento previo tanto de la superficie a revestir como de la cerámica a aplicar. Se controlará la ubicación y la colocación de maestras de piola que definan alineamiento y horizontalidad. Las cerámicas se aplicarán con morteros adhesivos, las juntas se llenarán con materiales de rellenos de calidad y aplicación específica. Para esta actividad se requiere la mano de obra de 2 albañiles y 2 peones, el cual empleará un tiempo de 16 horas.